Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar siempre pendiente de nuestro trabajo a través de Facebook Live de Gafa TV Ecuador. Nos pueden seguir, por supuesto, en Facebook, en Twitter, en Instagram y visitar nuestra página web www.gafatv.com. Desde Quito, Ecuador, mitad del mundo, todas las tardes con una entrevista. Esta tarde nos acompaña el señor Miguel García, él es presidente de la Federación de Servidores Públicos del Ecuador. Como todas las tardes nos acompaña nuestro compañero Fernando García para dialogar en esta tarde. Fernando, muy buenas tardes. Gracias, Galo. Buenas tardes y buenas tardes a todos los amigos que nos siguen en Ecuador y en el mundo a través de Gafa TV Ecuador. Hoy día vamos a seguir conversando de temas importantes, sensibles, que nos preocupan y no encontramos solución. Esta tarde hemos invitado para el diálogo de hoy al doctor Miguel García. Él es presidente de la Federación de Servidores Públicos de Ecuador. Miguel, buenas tardes, mucho gusto. Gracias por atender este diálogo. Para comenzar, ¿cómo están los servidores públicos de Ecuador llevando esta pandemia que ya va a cumplir mañana 100 días? ¿Cómo está la situación, Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Galo. Muchas gracias por el espacio que nos concedes a los servidores públicos. Bueno, como toda la ciudadanía, enormemente preocupados, más aún tú que conoces, los que vivimos aquí en Quito, el centro de la actividad de los servidores públicos está en dos plataformas, plataforma norte y plataforma sur. Por ejemplo, en donde yo trabajo es en la plataforma norte, de 11 pisos, ahí trabajamos alrededor de 5,000 empleados. Antes de ayer, vista que el próximo lunes, el 1 de julio posiblemente, ya haya atención presencial, fui a inspeccionar qué modificaciones se han hecho, por ejemplo, respecto de los lineamientos que dispone el COE, distanciamientos, medidas de seguridad, medidas de sanidad. Créeme, Galo y Fernando, no se ha hecho absolutamente nada. Lo que quiere decir que el próximo lunes, que entremos a laborar, aunque sea el 50% del personal, para registrarnos tenemos que pasar por el mismo filtro. Nos registramos digitalmente, con el dedo. Todos tenemos que aplastar el mismo elemento. Imagínate tú, la posibilidad de contagio. Lo que quiere decir es que Inmobiliar y el Estado ecuatoriano en sí mismo, más allá de las declaraciones que ha hecho, no se ha preocupado en absoluto para garantizar que no sean estos centros de trabajo, no se conviertan en centros de contagio. Eso en la parte sanitaria. En la parte laboral, tú sabes perfectamente, ustedes saben, los señores oyentes, los televidentes, de que hemos sido reducidos de la jornada laboral, el 25%, ahora ya no laboramos 8, sino 6 horas, con las repercusiones que eso tiene. Imagínate, pese a que se nos va a pagar reducido el sueldo, disponen que los servidores públicos, al margen de ello, tenemos que seguir tributando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como que recibiéramos la remuneración completa. Se tome en cuenta. Otra de las cosas, ahora estamos en teletrabajo, hay una disposición y varias disposiciones en acuerdos ministeriales y ahora en la propia ley de ayuda humanitaria que se publicó el día de ayer, el día lunes, que se publicó ayer, ¿sí? Y que establece que al menos debe el patrono respetar la desconexión del funcionario público 12 horas consecutivas. Pero las quejas que tenemos es que no se respeta eso, que la patronal y las autoridades llaman a cualquier hora a hacer consulta, a dar órdenes. En consecuencia, esto es una sobreexplotación, disminución de sueldos y encima de eso, un acoso laboral que todo el mundo se queja. Todo esto vamos a procesarlo cuando ya presencialmente estemos ahí.
hay muchas dificultades, muchas preocupaciones y finalmente, para seguir después del diálogo, con la aparición, hace una semana, la emisión del acuerdo ministerial 0124 del Ministerio de Trabajo, que dispone que todas las entidades entren en un proceso de optimización de personal, se está procediendo y seguramente en el mes de julio va a haber despidos masivos bajo el mecanismo de supresión de partida. Ese es el panorama en términos generales de lo que estamos viviendo el sector público en el Ecuador, ¿verdad? Gracias, Miguel. En todo caso, otra mentira, pues, porque se dice que se está adecuando todo el sector público, al menos en Quito, para que regresen a laborar con todas las garantías, con todas las condiciones de bioseguridad. He ahí otra mentira de parte de las autoridades. Miguel, hablando ya del asunto de despidos, ¿cómo han estado los despidos antes de la pandemia, en este gobierno, y durante la pandemia, y después que tú ya estás anunciando de que va a haber despidos masivos? Podemos hablar en cifras, podemos decirle a la gente cómo ha estado la actitud del gobierno en cuanto a despidos a trabajadores del sector público. Sí, sí, claro, pero permíteme hacer un contexto, porque el contexto es necesario. Cuando el señor presidente Correa entró al gobierno, lo que se gastaba en sueldos y salarios, la masa salarial que nosotros llamamos, yo trabajo en finanzas, era alrededor de 3.100 millones de dólares que se paga anualmente por sueldos y salarios. Este año se va a pagar 9.800 millones de dólares en sueldos y salarios. Y cualquiera de los que nos escucha o nos mira dirán, ¿cómo se han incrementado los sueldos de los empleados públicos? Fernando y Galo, este es el 8º año que no tenemos ni un solo centavo de incremento, ni un solo centavo, ni siquiera de la inflación. O sea, hay un congelamiento de sueldos y salarios. En consecuencia, ¿dónde se va ese monto? Esa es la pregunta que se hace. ¿Dónde se va la plata? A la jerárquica superior, que se llenan de privilegios. Y además, es necesario, para que se sepa, en honor a la verdad, que el presidente Moreno heredó del gobierno anterior alrededor de 200,000 empleados que estaban laborando con contratos de servicios ocasionales y con nombramientos provisionales, sin estabilidad alguna. Eran aquellos que eran obligados a salir a los mítines, a las marchas, a aplaudirle, porque en este tipo de contrato hay una cláusula que permite que el patrono en cualquier momento deje insubsistente el contrato o el nombramiento provisional. En consecuencia, eso heredó. Le pedimos que se corrija, que muchos de los compañeros que están trabajando bajo estos mecanismos de precarización están preparados, tienen perfiles, han sido responsables, han sido honrados y que en consecuencia debería dárseles la estabilidad que merece. No se ha hecho esta circunstancia, no se ha cumplido con la norma, han salido, ya en lo referente a tu pregunta, del sector público alrededor de 30,000 personas, especialmente de contratos de servicios ocasionales. Pero también han vuelto a ingresar algún número muy significativo. Eso te iba a preguntar, justo Miguel, te iba a preguntar, si se redujo 30,000 trabajadores, o sea, una suma de un estudiante de primer grado, significa que debería haber bajado la masa salarial, pues, ¿no es cierto? Debería haber bajado. Es decir, el gobierno sacó 30,000, pero también puso, no sé si 30,000 o algo más de su propio peculio, o sea, peculio digo en cuanto a gente de sus propios militantes, porque tú recordarás, Miguel, y tú lo sabes, eres dirigente de vieja data, todos los gobiernos han hecho del sector público un botín político. Exactamente. Lo que tú acabas de decir. Clientes políticos son los empleados que entran con ellos, ¿verdad? Exactamente lo que tú acabas de decir. Mientras no se deje de tener al sector público como un botín político, nunca habrá arreglo. Simple y llanamente saldrán los unos y entrarán los otros. Se han quedado decenas de miles de contratados del gobierno anterior. Entonces la pregunta es, ¿qué se hacen? ¿Por qué no han salido? Y la respuesta es porque aún continúan vigentes los padrinos del gobierno anterior, aún continúan con poder los padrinos que les pusieron en esos puestos. No estamos impugnando, hay un derecho al trabajo de todos,
pero lo que estamos diciendo es que quien estés elaborando con contrato de servicios ocasionales tiene que justificar el porqué de su contrato, si tiene perfiles, si actúa con responsabilidad, si actúa con honradez, que es lo que hay que hacer hincapié ahora, y si no es un pipón cualquiera, que lo único que hace a veces es pagar parte de su sueldo al padrino que le ubicó en determinado puesto. Pero Miguel, eso significa que el presidente Moreno heredó y ha sido un buen heredero, pues. A heredar o, como dice el Código Civil, con beneficio de inventario, no ha modificado mayor cosa. Ha sido consecuente en este caso, digámosle de alguna manera. Pongámoslo así, no ha reformulado la presencia de decenas de miles de compañeros que en algunos casos debían haber sido ubicados o despedidos. Digamos, Miguel, no es despedidos, sino cesados, porque cumplían el periodo para el que fueron contratados y debían concluir su presencia en el sector público. Ahora no es el momento de hablar en esta pandemia, en esta circunstancia económica, de mayores despidos. Hemos hablado con la Presidencia de la República, con las autoridades. Cualquier sacrificio tiene que hacerse para mantener puestos de trabajo, porque el que salga del sector público, ustedes saben, los que nos escuchan, está condenado a una desocupación permanente. Dada la situación económica del sector privado, será muy, pero muy difícil que encuentren un puesto de trabajo. Pero a pretexto de eso, tampoco pueden seguir gente indolente y tampoco pueden seguir gente corrupta, porque una de las cosas que nos extraña, bueno, ya no nos extraña eso, después de tanto tiempo, que nos da asco, porque eso hay que decirlo, es la corrupción que campea en el sector público. Y no pasa nada, Fernando y Galo. Sale el sinvergüenza, el que ya le cachan en sus robos, y se queda el equipo. Nuestra postura como dirigente es que el momento que se identifique a un directivo que ha cometido irregularidades, lo primero que tiene que hacerse es, con listado en mano, cuántos y quiénes entraron con este sinvergüenza, y todos afuera, porque los que se quedan para tapar las evidencias, para mutilar los documentos y para cubrirle al padrino que les puso ahí. Si sale el director técnico, tienen que salir los jugadores. Tiene que salir el director técnico y los ayudantes de él, pues, los que no funcionaron en la dirección. Pero créeme, si no se hace eso, seguirá reinando la corrupción. En el sector público no es que viene un asaltante, Fernando Galo, con una pistola y dice, arriba las manos, y se va llevando lo de la caja. No. Es más sofisticado. Tiene que estructurar un mecanismo de corrupción para generar un informe administrativo, un informe de necesidad, un informe jurídico, etcétera, que justifique los contratos y que justifique los precios de los contratos. En consecuencia, es todo un equipo, que es lo que está pasando, les reciclan a estos que han sido corruptos, se van a otra institución y se queda el equipo. En algunos casos se van con equipo y todo, pero para seguir robando. Ese es el terrible desazón que tenemos como dirigente de los servidores públicos, porque este momento la opinión pública siempre dice, empleado público, corrupto, vago. Y ahora sí pueden decirnos algo con razón, incumplido en los pagos, Fernando y Galo, porque desde hace 3 meses ya ni siquiera tenemos el privilegio de recibir puntualmente los sueldos y salarios de los que laboramos en el sector. Ahora se está recibiendo con 20 días, con 2 semanas, 3 semanas de retraso. Consecuencia, ahora ya no somos buenos inquilinos, ya averiguan, empleado público, no, a ustedes no le pagan puntualmente. Hemos llegado a eso, nos tachan de corruptos, nos tachan de vagos y ahora de incumplidos. Galo tiene alguna inquietud, Galo. Señor Mejía, sí, hay una pregunta, dice, las personas vulnerables con nombramiento de las empresas de liquidación, ¿pueden pedir con su partida? La disposición es que los vulnerables, los con enfermedades catastróficas, no deben ser topados. ¿Qué pasa si están liquidando a la empresa? Tiene que buscarse el mecanismo
para ubicarles en otra empresa que siga siendo viable. Tienen la protección de la norma constitucional y legal para que no sean topados. Pero el ministro del Trabajo, el gobierno, ¿sí habrá leído ese acápite del código? Del ministro de Trabajo tengo mis dudas. Yo trabajé y viví algún tiempo en Guayaquil y todo el mundo le conoce al señor ministro de Trabajo como un gran abogado, así es, pero gran abogado de los empresarios. En consecuencia, nosotros no tenemos ninguna esperanza de que él tenga sensibilidad social en beneficio de la clase obrera ni la clase trabajadora, porque es a todas luces, y espero que él no lo niegue, expuesto por los empresarios de Guayaquil. Y está cumpliendo a rajatabla lo que le disponen, ¿verdad? Estamos conversando esta tarde con el doctor Miguel García, él es presidente de la Federación de Servidores Públicos del Ecuador. Miguel, tú decías que es muy fácil en tiempo de crisis o en todo momento la gente achacar a la burocracia, a los servidores públicos sin número de males, de estigmatizarlos, ¿no es cierto?, como corruptos, como vagos, o ahora como badulaquis porque no se paga el arriendo. ¿Tú crees que en el sector público hay obesidad? ¿Por qué hay obesidad? ¿Hay supersueldos? ¿Por qué hay supersueldos? Que tú ya lo dijiste antes un poquito, pero podemos seguir hablando de eso. La Ley Orgánica de Servicio Público establece que para la jerárquica superior hay dos escalas. Pongámoslo para que nos entiendan los que nos observan. Los de la tropa y los oficiales. Los de la tropa estamos congelados de hace 8 años. Los oficiales, la jerárquica superior, tienen varios privilegios que están contemplados en la Ley de Servicio Público. Uno de ellos, yo soy de Riobamba, por ejemplo. Yo soy de Riobamba. Si es que fuera de la jerárquica superior y trabajara aquí en Quito, de acuerdo a la disposición legal, puedo yo solicitar y tengo derecho a que se me pague como ayuda mensual para vivienda el equivalente a 3 salarios básicos vitales, lo que quiere decir $1,200 tengo derecho a que me paguen por el hecho de presentar ante notario público efectivamente que yo nací en Riobamba, a pesar que vive en Quito, la mayoría ya viven aquí, pero dicen, no, yo soy de otra provincia, se acogen a la disposición, me parece que es del 112 de la ley, 1,200. Para los de la jerárquica superior, sigue vigente en la Ley de Servicio Público un bono que nosotros le llamamos de eficiencia, pero ellos dicen un sueldo diferenciado se llama. A los de la jerárquica superior que sean calificados por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Finanzas como eficientes, tienen derecho a que se les pague este bono de eficiencia cada 6 meses. La última vez que recibieron, porque está suspendido en honor a la verdad, la última vez que recibieron en promedio cada uno de los de la jerárquica superior $7,000 semestrales. En consecuencia, cierto que está suspendido, hemos puesto como organización nuestra nota para que los señores asambleístas tengan la bondad de borrar esa norma que está vigente y que en cualquier momento puede volver a ser pagada. Así, de este tipo de cosas hay. Otra de las cosas, ahora ya se ha menorado un poco, pero resulta que seguramente el Ecuador es el país en donde más genios existe, porque tú has visto que hay funcionarios que se han pasado del Ministerio A al Ministerio B, al Ministerio C, al Ministerio D, todos los ministerios con diferentes responsabilidades y diferentes habilidades. ¿Cómo es posible que esta gente sepa de todo? No sabe de nada. Pero claro, para medio capear el temporal, lo que se llevan es 4, 5, 6 asesores. En consecuencia, ahí también se va el gasto. Y el gasto más grande de todos, que nadie quiere eliminarle, todo es consultoría. Consultoría se van $millones, Fernando y Galo. $millones. Imagínate tú, cuando entró en aplicación la norma llamada el Decreto Ejecutivo 813, artículo 8, la compra de renuncia obligatoria en tiempo de Correa, se despidió por esta norma a 35,000 personas. 35,000, con policía incluido a la fuerza, sacaron a los compañeros. Después de eso, a los 2 meses, el gobierno contrató
una consultoría pagando $1.200.000 para que ese consultor averigüe cuál es el clima laboral de los trabajadores, si hay satisfacción o inquietud. Luego de grandes estudios, el resultado fue de que hay gran inquietud en los trabajadores por estos despidos. 1.200.000 adentro. De este tipo de cosas son las que vemos todos los días. Miguel, justamente, entonces ahí está la explicación. Si queremos saber, como decía un político, dónde está la plata, ya sabemos dónde está la plata. Está en las consultorías, está en los asesores, en las bonificaciones por tener la suerte de haber nacido en provincia y vivir en Quito, ¿verdad? Y el bono de eficiencia que califica el amigo o el compañero le califica que es eficiente. Ahí está la plata. Ahí está la plata que los ecuatorianos necesitamos ahora para dar fuentes de trabajo, para curar a los enfermos, para impedir que se mueran. En todo caso, Miguel, todo esto también redunda en otra cosa, en la corrupción, por supuesto, en la corrupción. Pero la corrupción no está dado por los mandos medios, está dado por los mandos altos, ¿verdad? Tú decías que hay una cadena, que hay un proceso para la corrupción. ¿Cómo han visto los trabajadores todo este caminar de los últimos días conjuntamente con el COVID? Gente que se aprovecha del alcohol, del gel, de las mascarillas, de las PCR, se enriquece y hasta termina como el político, como el prefecto de Guayas, lamentablemente, por estrés o por lo que sea, termina la vida. ¿Cómo ven ustedes los trabajadores todo ese andamiaje de la corrupción, que no es de ahora ni de ayer, sino viene de bien atrás, pero ahora ha empeorado mucho más? Yo estoy más de 30 años en el sector público. Siempre ha habido corrupción. Tenían ciertos límites, porque tenían la presunción que en algún momento la Contraloría, la Fiscalía o los jueces descubran y castiguen el ilícito. Pero desde que se cooptó la justicia en tiempo de Correa y desde que vieron y observaron que la impunidad estaba garantizada, se generalizó la corrupción. Porque decían, mira, pero de frente se roban y no le pasa nada. En consecuencia, eso fue un ejemplo nefasto para un grupo de servidores públicos, muchos de los cuales cayeron, no digo en tentación, cayeron en la corrupción. Yo trabajo en el Ministerio de Finanzas y tengo que decirlo porque hay que decirlo con frontalidad. El propio ministro de Finanzas actual denunció que ha descubierto un aparato de corrupción al interior del ministerio donde yo trabajo. Hay enorme desesperación. Tú debes conocer a mucha gente, proveedores que ya dieron el servicio y que están esperando a la cola para que se les pague lo que tiene que pagárseles, lo que ya han hecho las construcciones, lo que han dado, lo que han proveído. Y hay una lista enorme y millones de dólares que adeuda el Estado a los proveedores impagos. Resulta que se han organizado en el ministerio con otros ministerios para llamarle al proveedor que está desesperado y decirle, ¿sabe qué? Yo le saco de la carpeta de abajo y le pongo encima y le garantizo que le pagamos, pero ¿cuánto hay? Tanto. ¿Te puedes imaginar? Después de haberles hecho trabajar, haberles hecho esperar, utilizan este mecanismo de chantaje. Claro, estos pobres, estas compañías pequeñas, estos proveedores pequeños, se ven obligados en esa necesidad extrema a ser chantajeados. Nosotros hemos pedido, como parte del ministerio, como parte del gremio, que no haya perdón ni olvido, que saludamos que haya llegado la fiscalía y allanado las oficinas de los compañeros que estén involucrados. Y yo creo que nadie debe respaldar. Aquí no hay acto de compañerismo ni solidaridad. Al ladrón, a la cárcel. Cualquiera que sea el monto, pequeño, mediano o grande. Ojalá en algún momento volvamos a los principios morales que nos enseñaron nuestros padres, de que hay que trabajar duro para tener alguna cosa, y no como ahora parece ser que hay que pisotear cualquier cuello y hay que enriquecerse lo más rápido posible. Nosotros aspiramos que la mayoría de gente que son honestos en el sector público
determinen y eviten este tipo de circunstancias. La pregunta que nos hacen los compañeros cuando nos denuncian es, ¿pero a quién denuncio? No tengo confianza, porque ya ha pasado que el denunciante termina preso y el ladrón libre. Señor García, ¿se podría decir que el empleo en el sector público está saturado? ¿No hay ya cama para tanta gente como dicen? Así lo ha dicho el presidente y yo creo que es así. El empleo en el sector público está saturado. Está saturado y yo creo que si el gobierno, cualquier gobierno, cumplieran las normas que están establecidas en la ley, tendría un alivio significativo en relación al número y presencia de funcionarios. El índice de edad de los funcionarios públicos es bastante alto. Hay gente como el que habla, que ha estado muchos años en el servicio público y que quieren aplicar, por ejemplo, a la norma del 129 o del 81 de la Ley de Servicio Público, que cuando ya tienen 60 años o 30 de aportación al IES, estarían dispuestos a jubilarse. Se les engañó a esta norma que dice que recibirán una compensación. Finalmente, alguna gente aplicó la norma y hasta ahora están en cola para recibir la compensación. Si es que el gobierno cumpliera a cabalidad, cumpliera con lo que dice la ley, yo creo que un buen número de compañeros se anotarían, dejarían ese espacio libre con el compromiso de que el gobierno de turno, esa partida que queda desocupada, la elimine definitivamente. Pero cuando nos dicen, y están en este momento con decenas de miles, tú deben conocer profesores que ya se han muerto, compañeros que ya han fallecido y no han recibido su compensación. ¿Quién quiere irse si sabe perfectamente que sus herederos recibirán? Cumpla la norma y creo que se aliviaría una gran cantidad de partidas, quedarían vacías porque la gente o ya quiere irse cansado de ver tanta corrupción o ya quiere irse porque ha cumplido con las normas legales que le permiten hacerlo. Se aliviaría de esa... Sigue Galo. ¿No es el momento de que empresas extranjeras ingresen y creen nuevas fuentes de trabajo? No, que las empresas extranjeras que vengan, pero en un plano de respeto a los derechos de los trabajadores. Yo creo que en ese sentido no hay, en este gobierno, no hay dificultad alguna que venga la empresa privada. No es precisamente los empresarios privados los que han sido maltratados en este gobierno. Seamos claros. En realidad, y si no veamos los efectos de la aprobación de la ley de apoyo humanitario, en donde se aprueba la reducción de la jornada laboral, en donde se aprueba despidos por fuerza mayor, en donde se aprueba una especie de contrato especial, todo ello en desmedro de los derechos de los trabajadores. Se aplana el camino, ¿no? Se aplana el camino. Se aplana el camino. Cierto es, señores periodistas, que estamos en una situación económica desastrosa, terrible, pero eso no se puede descargar únicamente en los hombros de los trabajadores del sector público y privado. Recuerden ustedes, los que nos observan, de que el presidente de la República, Lenín Moreno, planteó el proyecto de ley en donde había un capítulo de contribuciones. Estábamos dispuestos los empleados que a partir de los $720, que es el costo mínimo de la canasta, se podía ir contribuyendo con nuestro sueldo con un porcentaje. Pero estábamos dispuestos porque también dentro de ese capítulo se pedían contribuciones a las grandes empresas que habían tenido utilidades y a los bancos que habían tenido utilidades. Pero, claro, la presión de la mayoría de la Asamblea determinó que el presidente se vea obligado a eliminar todo el capítulo de contribuciones, porque si no, no conseguía los votos. Los señores banqueros, los señores industriales, los grandes empresarios no han contribuido con un solo centavo, al menos en esta ley. Los únicos que estamos contribuyendo con esta disminución de las horas de trabajo, con estas modalidades de trabajo precario, son los trabajadores del sector privado y público.
Y Miguel, y recordemos que los empresarios han sido los que más han ganado con todos los gobiernos, y máxime con el gobierno de Correa y de este gobierno. Han ganado ingentes utilidades y se han enriquecido más. En todo caso, Miguel, vamos acabando. ¿Qué piensa, qué sabes tú respecto a la liquidación de las empresas que de un plumazo, mediante decreto, eliminó TAME, Correos, ferrocarriles y otros? Por ejemplo, TAME, yo te decía, TAME ha sido siempre el botín de viaje y de turismo de altos funcionarios públicos, de sus invitados, de altos funcionarios de la cúpula militar. ¿Qué culpa tiene el trabajador, no es cierto? Que quiebren esas empresas. Correos, igual. Correos incluso aparece que ha sido hasta donante para la campaña del referéndum del 2018. Los ferrocarriles, igual. ¿Qué piensas tú como dirigentes de los trabajadores y cuál es el futuro, cuál es la situación de los trabajadores de los correos y de todas esas empresas? Yo me sumo al pedido de los compañeros dirigentes de estas empresas que han dicho públicamente que no solo se publicite el efecto, que están quebradas las empresas, sí, están quebradas, pero que se diga la causa de la quiebra, que se diga la causa y cuáles son los responsables de esta quiebra. Los trabajadores no son responsables de esta quiebra, son los directivos y en consecuencia, ¿quién puso los directivos? ¿Qué hicieron los directivos? ¿Por qué es que solo se juzga que está en quiebra y se cae contra la estabilidad de los trabajadores? Y los directivos, los que robaron, los que les llevaron por abusos a la empresa que es viable a esta situación trágica, eso tiene que investigarse. Eso es lo que piden los trabajadores, al margen de las circunstancias que están ellos sometidos, que se identifique ante la justicia quienes llevaron a la debacle a estas empresas. Estos días hemos tenido contacto con varios de los compañeros. Es una tragedia que compañeros que han trabajado años de años, hablemos de correos. ¿Quién no reconoce a los carteros, a los compañeros que desde años servían antes que haya estas modalidades informáticas? Gente humilde, gente que ganaba poco, gente esforzada, que nos hacía llegar los correos a cada uno de nuestros domicilios, años de años. Esta gente... Gastando suela, ¿no? Gastando suela. Esta gente va a perder su puesto de trabajo. Y la primera pregunta que tiene que hacerse, que exigirse, es que se demuestre primero quiénes fueron los que llevaron a la debacle a las empresas y segundo, ¿dónde está el dinero para las indemnizaciones que de acuerdo a la ley les corresponde a los compañeros? Que no vaya a suceder que encima de que pierden su puesto de trabajo, las indemnizaciones no se les pague. En esa lucha estamos en estos días, querido Fernando. Para concluir, finalmente, ¿cuál crees vos? Estamos próximos a elecciones. Estamos a pocos meses de las elecciones de febrero. Se elegirá nuevo Congreso o Asamblea, que ahora se llama. Se elegirá nuevo mandamás o presidente, ¿no es cierto? Y vicepresidente de la República. ¿Cuál es el futuro del sector de la burocracia, no tomado como mala palabra que lo suelen decir, ¿verdad? Los burócratas, ¿sí? Sino como un motor central de la administración del desarrollo del país. ¿Cuál es el futuro? ¿Y qué tienen que hacer el próximo presidente, los asambleístas? No sé qué piensen ustedes, pero yo creo que el sentimiento de frustración que tienen los empleados públicos nos llevará mayoritariamente a votar nulo, porque todas las circunstancias que han pasado, todas las circunstancias en las que hemos participado, inclusive arriesgando para cambiar a un gobierno y otro, ahí se ha cumplido lo que decían nuestras abuelas. Hemos salido de Guatemala a Guatepeor. Y definitivamente aquellos que aparecían como los grandes portaestandartes de la justicia social y de la honradez han sido los más grandes portaestandartes de la corrupción y de la pillería. En consecuencia, en términos electorales, no tenemos confianza. Lo que pedimos, yo no soy creyente, pero algunos sí, lo que están pidiendo es de que el que venga haga lo que pueda, pero que por Dios no robe. Creo que es muy poco lo que pedimos, pero ojalá se cumpla. Y ojalá entiendan y sepan que esos recursos les sirven para salvar la vida, para la educación, para la salud, para la seguridad de los ecuatorianos. Miguel, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber comparecido esta tarde en GAFA TV Ecuador, para Ecuador y el mundo, conversando de temas importantes, conversando con gente que
tiene opinión y tiene sus conceptos para decirle a la sociedad y para que ella deduzca y saque sus propias conclusiones. Miguel, muchas gracias, mucho gusto. Buenas tardes. El agradecimiento es mío. Muchísimas gracias por el espacio. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.